Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado realizando varias lecturas acerca de toda esta cronología y de esas conexiones que tiene la historia y de personajes históricos populares que a lo largo del tiempo han tenido cierta influencia en la humanidad. En general, ya en esta parte ya vamos a empezar a prácticamente casi ya a culminar gran parte de lo que la relación que hay con toda esta historia. Vamos a continuar con el siguiente personaje del que continúa con la cronología en donde lo habíamos dejado, que es Lisimaco, que fue un oficial macedonio y Diádoco, sucesor de Alejandro Magno, quien se convirtió en Basileo en 306 a.C. de la era cristiana, gobernando Asia Menor y Tracia, región de la antigüedad que se extendía entre el Mar Negro y al este y Macedonia al oeste, durante 20 años. Al igual que todos ellos, pasó los años peleando y aliándose con unos o con otros. En el año 301 antes de la era cristiana salió con Casandro de Macedonia y Seleuco I Nicator en contra del general Antígono I Monoftalmos, a quien vencieron en la batalla de Ipso. En el 288 antes de la era cristiana invadió Macedonia y aliándose con Pirro de Epiro tomó prisionero a Demetrio, a quien expulsó después. Demetrio se refugió entonces con Seleuco I Nicator, que ya era rey de Babilonia y Siria. Pompeyo, también conocido como Pompeyo el Grande o Pompeyo el Triunviro, fue un político y general romano, del 106 al 48 antes de la era cristiana. Siguiente, Cayo Julio César. Fue un líder militar y político romano de la era tardorrepublicana, nacido en el seno de la gens Julia, en una familia patricia de escasa fortuna. Del 100 antes de la era cristiana al 44 antes de la era cristiana. Siguiente, Cleopatra Filopator o Cleopatra VII fue la última reina del antiguo Egipto y de la dinastía tolemaica, también llamada la Gida, fundada por Ptolomeo I Soter, un general de Alejandro Magno. Fue la última del llamado periodo helenístico de Egipto. En este caso, hasta el 30 antes de la era cristiana, fue poco periodo de tiempo. 69 al 30 antes de la era cristiana. Marco Junio Bruto fue un político militar romano de la etapa final de la República. Participó en la conspiración que condujo al asesinato de Julio César en los idus de marzo de 44 antes de la era cristiana. Herodes, también conocido como Herodes el Grande o Herodes I, fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 antes de la era cristiana y 4 antes de la era cristiana. He remarcado en negritas esta parte por la razón de que esto va a ser importante para lo que vamos a ver más adelante, para poder relacionar y conectar todos estos datos, porque vemos cómo ya nos estamos acercando a ese tiempo en el que se termina esa era, lo que es lo antes de la era cristiana. Ese término ya se comienza a concluir ya en estos últimos personajes que han sido realmente conocidos por las personas que estudiamos un poco de historia, y ya nos vamos dando cuenta que vamos llegando a ese punto sobre lo que es el tiempo en el que Jesús vivió, y sobre todo que estos personajes tuvieron una influencia en aquella época. Sin más, agradezco por toda esa paciencia que han tenido, por todas estas lecturas, y sobre todo ya estamos empezando
a cambiar ya prácticamente el proceso de la temática. Ahora vamos con el capítulo 1 de Lucas, versículo 5, que dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora ya estamos conectando un texto del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, donde nos menciona a Herodes, rey de Judea. Pero tenemos que ver más cosas para poder cerciorarnos de que realmente la cronología aplica ya en esa parte. Ahora vamos con el capítulo 2 de Mateo, versículos del 1 en adelante, que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le habléis, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La batalla de Accio se produjo el 2 de septiembre del año 31 antes de la era cristiana, entre las flotas de Cayo Julio César Octaviano, dirigidas por Agripa, y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra, frente al Golfo de Ambracia y el promontorio de Accio. Aquí ya estoy comenzando a colocar acontecimientos que son antecesores, poco o muy poquito antes del nacimiento de Jesús. Y son importantes poder analizar un poquito sobre estos sucesos, y sobre todo también como otro personaje, como en el caso de Marco Vipsanio Agripa. Fue un importante general y político romano, fue amigo íntimo, colaborador general y encargado de los asuntos militares de Octaviano, el futuro emperador César Augusto. Como vemos aquí, está hablando ya de los romanos. Pues recordemos que después de los griegos sucedieron los romanos. Y el capítulo de Daniel 2, además del capítulo 4, si más no recuerdo, capítulo 4, 5 y 7, y hasta el 6, mencionan el mensaje de esos 4 imperios, pero con más potencia conforme vamos avanzando en la profecía. Pero eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, en otra temática que me gustaría colocarla aquí, en estos videos. Bueno, ahora vamos con Herodes,
que dice: expandió y reformó el templo de Jerusalén, según Juan 2:20, 46 años. Publio Sulpicio Quirinio, a veces llamado también Publio Sulpicio Quirinio o Cirenio, fue un aristócrata del Imperio Romano, miembro del Senado y cónsul. La Virgen y San José registrándose en el censo ante el gobernador Quirinio. Como vemos, ya la cronología empieza a tomar otro rumbo. Ya empieza a llegar al punto donde nace Jesús. Y vemos cómo ya, en general, ya se empieza a resaltar con mejor comprensión, mejor claridad, todos estos puntos que, como les mencioné, son importantes que hayamos hecho esas lecturas para poder llegar a esa sucesión de los imperios, desde el rey Nabucodonosor hasta los romanos, y cómo vemos que todo va llegando a ese punto central del nacimiento de Jesús. Ahora vamos con el capítulo 2 de los evangelios del Nuevo Testamento. Únicos 4 evangelios del Nuevo Testamento, no hay otros más, como los mencionan los apócrifos, que eso también más adelante lo vamos a analizar, por qué los apócrifos no se introdujeron en la Biblia. Y además de eso, sabemos que tenemos el respaldo de personas que comprobaron la Biblia, como los protestantes, que actualmente han apostatado, o sea, no han hecho las cosas como lo dice Dios en su palabra, sino que se han puesto en el lugar de Babilonia. Le han dado la mano a Babilonia, o sea, al Vaticano, que eso también ustedes lo pueden investigar por su propia cuenta, mientras me llega el tiempo para poder hacer unos videos acerca de esa cultura y sobre todo hasta dónde ha llegado hasta la actualidad. Sin más, vamos con el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 1 y 2, que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lo he resaltado en rojo porque también es otro vínculo importante para poder conocer un poco más sobre el tiempo que vivió Jesús y sobre todo desde su nacimiento y el periodo en el que él realmente nació. Ahora vamos con el capítulo 2 de Mateo, versículos del 13 en adelante, que dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, vamos con otro personaje que en la historia, en fuentes históricas, también es mencionado,
y vemos que es Herodes, más conocido como Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca. Fue tetrarca de Perea y Galilea desde 4 antes de la era cristiana hasta su muerte. Es célebre merced a los extractos del Nuevo Testamento que relatan su participación en los acontecimientos que desembocarían en las muertes de Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Reinado del 4 antes de la era cristiana al 39 después de la era cristiana. Daniel 9. Vamos con este libro y vamos a analizar este capítulo desde el versículo 20 en adelante, que dice: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y se me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Aquí es donde comienza lo que son. Perdón, hago una pausa y para comentar que aquí es donde comienza la conexión desde lo que hemos hablado anteriormente sobre esa orden que es dada al rey Artajerjes, y que todo esto nos lleva a el periodo en que Jesús es bautizado y posteriormente que se ofrece él como sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados. Perdón por la forma brusca en que me transmití a este capítulo 9 de Daniel, porque aquí es donde llegamos a otra conexión congruente sobre toda esta cronología. Continuamos con versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. He subrayado poner fin al pecado y santo de los santos, porque esto entra dentro del contexto de lo que más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver sobre lo que vivió Jesús en esos momentos. Y creo que la mayoría de los que profesamos una religión sabemos que el contexto sobre todas las religiones es sobre todo poner fin al pecado y sobre todo hablar sobre Jesús y esa intimidad con él. Ahora vamos al versículo 25, que dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra conexión importante y profecía sobre todo cumplida, ya que Daniel es un profeta mayor. De todos los profetas mayores, Daniel destaca mucho la profecía que hay y que hubo, sobre todo desde la estatua que le aconteció en un sueño al rey Nabucodonosor, y que los sabios de toda la región y los mayores sabios no pudieron dar la respuesta y la interpretación de esa estatua. Y Daniel realizó esa interpretación desde el reinado del rey Nabucodonosor, del mismo rey Nabucodonosor, hasta pasar por los 4 imperios, de los que ya hemos hablado en esta profecía, en esta cronología, perdón, y hasta en la actualidad. Hay versículos
de los últimos capítulos de Daniel que aún no se cumplen. Pero, ¿cómo podemos notar eso? Darnos cuenta de que todavía no se cumplen, pues viendo las noticias. Y sobre todo, que están por cumplirse. Cuando notamos, viendo noticias constantemente diario, nos vamos a dar cuenta de esa recopilación que hagamos, de cómo está relacionado con toda la profecía en general. Ahora, aquí estoy haciendo una anotación sobre todo este punto, sobre las 70 semanas de años, donde menciono que 7 semanas desde la salida de la orden para restaurar, reedificar Jerusalén. En profecía, un día es igual a un año. Tanto 7 por 7 es igual a 49 años. Recordemos que la orden fue dada en 457 antes de la era cristiana, séptimo año de Artajerjes, Esdras 7:7. 458 antes de la era cristiana menos 49 es igual a 408 antes de la era cristiana. Por lo que ahí culminan los 49 años, los primeritos. Ahora, 62 semanas es igual a 62 por 7, igual a 434 años. Por tanto, 408 años menos 434 es igual a menos 26. Ustedes pensarán, ¿y a qué te refieres con ese menos 26? Pues ahorita vamos a explicar un poquito más adelante por qué, ¿no? Pero realmente no es menos 26, sino que es una deducción y a la que he llegado. Pero vamos a ver a qué punto y con más detalle por qué nos da ese menos 26. Que realmente no debería dar ese menos 26, sino que debería dar el periodo ya de la actualidad, de la era en la que estamos ya actualmente. Hemos llegado al periodo después de la era cristiana o después de Cristo, por eso sale en negativo. Pero hay un detalle importante. Hay un año después de Cristo y un año antes de Cristo. Perdón, un año antes de después de Cristo y un año antes de la era cristiana. El año cero no existe. Vamos a ver más adelante. Esto es extraído, lo siguiente que voy a leer de la misma enciclopedia, Wikipedia, para no hacer tanto rodeo. Voy a mencionar aquí, solamente tomé lo más importante, de lo que podemos hacer referencia para poder saber por qué ese año cero no existió. El año cero no existe en el calendario gregoriano ni en el juliano. El año 1 antes de la era cristiana inmediatamente precede al año 1 después de Cristo. Es decir, que después del 31 de diciembre del año 1 antes de la era cristiana comenzó el 1 de enero del año 1 después de Cristo. Lo mismo acontecería con las décadas, empezando la primera de nuestra era en el año 1 después de Cristo y hasta el año 9 después de Cristo. Ambos dentro para conformar así la década 10 años, pero en este caso durando 9 años. Los historiadores adoptaron esta convención a partir de su utilización por Beda en su historia eclesiástica Gentis Anglorum. Beda no utilizó el cero debido a que los años se cuentan a partir de 1 y no de 0. Él conocía bien el número 0, dado que 0 fue la primera epacta del ciclo de 19 años, utilizado para calcular la fecha de la Pascua, tal como explicó en su obra De Temporum Ratione. La palabra latina nullae, que significa nada, se utilizó para nombrar esta epacta, mientras que el resto de las epactas fueron numeradas con cifras romanas. En cualquier caso, los años, como los días o los siglos, no se cuentan con números cardinales, sino que se ordenan con números ordinales entre los que no hay cero. Por ejemplo, en una lista ordenada antes del primero no hay una posición cero. Así pues, no hay año cero del mismo modo que no hay siglo cero, ni día cero de los meses, ni hay ningún día cero de la semana.
También el cómputo de las horas se hizo tradicionalmente por números ordinales: hora prima, hora segunda, hora tercia, etcétera, en la terminología latina, o 12 en punto de la noche, 12 y un minuto de la madrugada, etcétera, en la terminología española clásica, hasta que en la segunda mitad del siglo XX la generalización de la numeración propia de las pantallas digitales y del vocabulario militar estadounidense, así como la práctica de cronometrar para comparar la duración de periodos de tiempos vinculados a actividades populares como los deportes, introdujeron en el uso cotidiano los novedosos conceptos de hora cero, minuto cero, segundo cero y sus submúltiplos. Los astrónomos introdujeron el año cero para normalizar la cronología atendiendo a sus propios criterios. El calendario que lo utiliza se llama calendario juliano proléptico. Esta decisión implica un desfase de los años anteriores. El primer año antes de Cristo corresponde al año cero. Bueno, aquí recordemos que es antes de la era cristiana, porque Cristo ya había nacido. Ya había nacido en el año 4, como vamos a ver antes de la era cristiana. Por eso no puede ser antes de Cristo. Continuemos. Porque después del 31 de diciembre del 01, del 2001, del 01, antes de la era cristiana, llegará a ser directamente el 1 del 1 del 1 después de Cristo. Ese dato también de DC, D.C, es generalmente, algunos lo interpretan como después de la era común, o en la era común más bien. Existen dos razones para usar el año cero: de 32 antes de la era cristiana a 1 antes de la era cristiana hay 31 años. De 1 antes de la era cristiana a 1 después de Cristo hay un año. De 1 después de Cristo a 15 después de Cristo hay 14 años. En total, 31 más 1 más 14 es igual a 46. Si interpretamos 32 antes de la era cristiana como el año menos 31, entonces su edad al final de su vida se calcula tomando la diferencia entre las fechas de su muerte y de su nacimiento. 15 menos paréntesis menos 31 igual a 46. Una ley matemática ahí, sabemos que menos por menos es más. Por eso es que 15 más 31 es igual a 46. Pero ahí lo interpretaron de esa manera porque sabemos que, pues, para darle un poquito más de lógica y sentido a toda esta relación de matemáticas muy básicas para el cálculo de estos cómputos. Después dice: se sabe hoy en día que Jesús de Nazaret no habría nacido en el año que sirve de inicio de nuestro calendario, sino unos 4 años antes, entre el 2 antes de la era cristiana y el 7 antes de la era cristiana según las fuentes, aunque lógicamente existe cierta controversia respecto al año exacto. Hay 3 razones para no hacerlo. Si modificáramos todas las fechas antes de Cristo, se introduciría una confusión adicional sobre todas las fechas históricas publicadas. Si usáramos el sistema de numeración con inicio cero, deberíamos tener el año cero, el siglo cero, el milenio cero, etc. Algo que no tiene sentido, ¿verdad? Continuamos. Si en vez de considerar el cero como un periodo de tiempo, lo hacemos como un instante o un hito en la escala temporal, a partir de ese momento el tiempo transcurrido empezaría a contar en positivo. Aplicando el mismo criterio, el tiempo contado hacia atrás se contaría en negativo desde el momento cero. Del 1 antes de la era cristiana al 1 después de Cristo hay un año, pues el año cero no existe. Entonces al 26 le sumamos 1, un año, y es igual a 27 después de Cristo. Pues del 1 antes de la era cristiana al 27 después de Cristo hay 26 años, y considerando el año entre el 1 año antes de la era cristiana y el 1 año después de Cristo nos da 27 después de Cristo. Como he mencionado anteriormente, la Biblia tiene periodos inclusivos o exclusivos. Esta pantalla
La extraje de una página de una persona que realizó también una cronología, tomando muchos datos en general de diversas fuentes, y él hace mención aquí sobre la importancia de conocer los periodos en la Biblia, sobre todo el inclusivo o exclusivo, inclusive o exclusive en inglés. Bien, aquí menciona el versículo del 1 al 6 del capítulo 1 de Daniel, que dice: durante el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó con su ejército la ciudad. Además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio de palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que él les servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre aquellos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. Aquí notamos la diferencia que, pues, aquí está mencionando durante el tercer año del reinado de Joaquín. Tercer año, y sobre lo que menciona aquí sobre estas personas que van a ser alimentadas y que los educaran durante 3 años. 3 tercer. 3 tercer. Tomar en cuenta esos puntos, por eso están resaltados en rojo, porque este es un ejemplo sobre estos periodos que son importantes conocer para poder tener más exactitud en el cálculo de la cronología. Ahora aquí menciona el versículo 1 del capítulo 25 de Jeremías, que dice: el año cuarto del reinado de Joaquín. Ese año era el primero del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Daniel 2.1. Durante el segundo año de su reinado, quinto año de Joaquín, Nabucodonosor tuvo varios sueños, por causa de los cuales llegó a estar tan preocupado que no lograba dormir. Sueño de la estatua. El tercer año de Joaquín hasta el quinto igual a 2 años, exclusivo. Como vemos aquí ya el ejemplo. El tercer año de Joaquín hasta el quinto. O sea, son 2 años. Tienen que pasar 2 años antes de que comience el tercer año. Suena ya más lógico esta parte. Del 3 al 4 y 4 a 5. Pero según la Biblia, 3 años inclusivo. El tercero, el cuarto y el quinto. El tercero, el cuarto y el quinto. Y lo que menciona aquí es diferente. Bueno, el tercer año de Joaquín hasta el quinto, que son del 3 al 4 es 1. Y del 4 al 1, perdón, del 3 al 4 es 1 y del 4 al 5 son 2 años. Por eso es que aquí está menciona de esa forma, que son 2 años. Y cuando es inclusivo es cuando menciona tercer año, cuarto año, quinto año, sexto, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo que maneja la Biblia. De esa manera podemos nosotros detectar los reinados y poder encontrarle más sentido a esa parte. La muerte de Jesús. La Biblia dice que Jesús fue de 3 días en la tumba. Viernes, sábado y domingo, un periodo de 3 días. Sin embargo, desde el viernes por la tarde a domingo por la mañana muy temprano, ni siquiera hace 2 días. Para los judíos, desde el viernes al mediodía a la noche del viernes. De la noche del viernes a sábado por la noche. De sábado por la noche al domingo por la mañana muy temprano. Considerado como 3 días, depende de incluyente o excluyente, inclusive o exclusive. Inclusive or exclusive. Ahora vamos a continuar con la conexión con la Biblia, que es la siguiente, que menciona aquí sobre Tiberio César. Y
Y aquí menciona en el capítulo 3 de Lucas, del Evangelio de Lucas, que menciona que desde el versículo 1 en adelante, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua el Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Recordemos esta parte también, pausando un poquito la lectura de este capítulo. Recordemos esta parte que dice: Oh generación de víboras, porque más adelante también voy a hablar un poco sobre este tema, de por qué se menciona aquí generación de víboras. Es un tema que dará también mucha información, de la cual tengo que llegar al punto de que se pueda dar con claridad sobre todo este tema, ya que es de mucha importancia, porque actualmente hay mucha confusión acerca de los que gobiernan realmente el mundo, y hay mucha confusión sobre todo sobre esas llamadas teorías conspirativas, que no son teorías de la conspiración, sino que son sucesos reales de lo que puede ser la versión. Muchas de esas que llaman teorías pueden ser la versión real de lo que ha acontecido, de esos eventos que son tan raros y que muchas veces pocos hablan de ello y no explican por qué razón han pasado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis ni contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y yo lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. Y aquí lo que más importancia tiene, bueno, todo tiene importancia, pero lo que he remarcado en rojo y lo he subrayado es porque son referencias para poder seguir conectando la cronología en donde la hemos dejado, y sobre todo cómo esta referencia y las referencias que he remarcado anteriormente tienen esa conexión con la vida de Jesús, el tiempo que él estuvo aquí, y que esa referencia va a ayudar sobre todo a encontrar el año en que realmente
Jesús empezó su ministerio. Por tanto, no recomiendo no ignorar esta parte, porque esto nos va a servir para poder conectar todo. Y vemos cómo ya aquí en el Nuevo Testamento ya está hablando de Tiberio César. Ya está hablando ya de estos personajes en el Nuevo Testamento, cuando anteriormente ya en el Antiguo Testamento habíamos ya terminado o culminado la parte de esa cronología que se refiere ya a los reyes, y sobre todo ese análisis de personajes a lo largo de la historia, cómo van teniendo esa sucesión hasta llegar al Imperio Romano, y sobre todo ya llegar a la época de Herodes y del imperio de Tiberio César. Más adelante, en los siguientes videos, ya esta temática pues está tomando ya un proceso diferente. Ya estamos a punto de llegar a esos 4000 años de pecado. Desde que comenzó el pecado, el primer pecado en el Edén, por Adán. Y vamos a seguir llegando y buscando todo lo necesario para poder conectar, y sobre todo buscar las fuentes más verídicas posible, que son más fiables, para llegar a esos puntos. Y sobre todo, después de esos 4000 años continuaremos analizando, antes de comenzar con los últimos 2000 años. Haremos un análisis muy profundo sobre todas las facetas del cristianismo. Y no me refiero al verdadero cristianismo, sino al cristianismo que se ha corrompido y que hay personas que son responsables de esa corrupción dentro de las mismas iglesias. Pues, como he dicho anteriormente, he mencionado tantas veces que la religión, durante todos mis videos he mencionado varias veces acerca de la religión. Quizás muchos ya han de pensar que traigo yo contra las religiones, pero simplemente no estoy en contra de las religiones, de querer destruirlas. No, absolutamente no. Cada quien decide en qué creer, y si quiere conformarse con lo que les enseña una religión o lo que la congregación les ayuda a aprender, pues es decisión de cada quien. Pero yo simplemente estoy mencionando que las cosas no se están haciendo como Dios dice en su palabra, en todas, ya prácticamente, ya en casi todas las iglesias. Lo más probable es que haya algunas, ya sean muy pocas, las que estén haciendo las cosas como Dios dice, porque han entrado en una realidad de apostasía tremenda, que pocos hablan de eso. Y recordemos que así como la política nos limita cosas a los ciudadanos, al pueblo, pues así también los que controlan la religión. Así de sencillo. En resumen, y de una manera muy razonable y sencilla, podemos detectar que así pasa con las religiones. Nos van a estar limitando cosas para no mostrarnos la verdad tal cual es, y poder abrazar el mensaje que en verdad Dios quiere para aquellos que buscan la salvación. Hay otras personas que están predicando el mensaje, pero directo de la Biblia, no de libros de teología que muchas veces, no digo que todo esté manipulado en la teología de los libros de las congregaciones cristianas y bautistas, protestantes, no estoy diciendo eso, sino que ya ahí en esos libros pues se están desviando ya muchas de las verdaderas doctrinas de la Biblia, y que nadie busca la forma de poder demostrar eso. O sea, es poco lo que se escucha de personas que buscan demostrar las cosas como son, y esas personas son que demuestran todo esto con Biblia, terminan siendo
personas que ya la sacan de las congregaciones. Qué curioso, ¿no? O sea que si yo invento algo, si yo hago algo que beneficia al ser humano porque está en un engaño, o si alguien está buscando la forma de inventar algo para poder curar cierta enfermedad, resulta que esa persona la odian y la sacan de la congregación porque piensan que está haciendo mal, porque está tentando contra otras empresas o que busca destruir a las compañías. Pues esa es una de las maneras en que las personas más poderosas están buscando la forma de poder minimizar a todas esas personas que buscan cambiar o mejorar a la humanidad. Esa es una de las maneras que tan inteligentes, porque más bien astutas, porque a ellos no les conviene que eso salga a la luz, porque les afecta. ¿Y qué habrá detrás de todos aquellos dirigentes que controlan todas esas congregaciones? Me pregunto mucho ese tipo, me cuestiono mucho sobre todo eso. Pero realmente, pues, hay que tener cuidado con eso, porque o somos engañados o buscamos la verdad. Pero para eso no hay que buscar conformarse con lo que conocemos. No nada más se trata de estudiar tantito la política, de estudiar tantito la religión y ya, que cada quien feliz y contento con lo que cada uno decide. Pero en fin, sin más, espero les haya gustado todo este video y espero más adelante seguir mostrando cosas que aún son de suma importancia para poder seguir agregando a esta cronología y que pueda tener mejor claridad en su comprensión. Sin más, les mando un abrazo y que tengan un excelente día, tarde o noche en donde estén y nos vemos en el próximo video.